Hola, ¿cómo estáis? Una de las cosas que más me pregunta la gente es cómo pueden domesticar a sus periquitos, porque son muy asustadizos, se asustan con nada, no pueden acercarle la mano ni meterle la mano en la jaula. Esto sería el primer paso para domesticar periquitos y es lo más normal del mundo, porque cuando metemos la mano dentro de la jaula estamos invadiendo su espacio personal, su espacio que ellos consideran su casa, entonces siempre se van a asustar cuando metamos la mano. Hay ocasiones en las que no se asustan tanto, porque hayan tenido menos mala experiencia con humanos, que son más jóvenes. Pero bueno, siempre va a haber estos casos. Entonces, para explicarlo, no puedo hacerlo con mis periquitos porque están domesticados desde que eran chicos y son más dóciles, no se asustan tanto conmigo. Así que tengo aquí un periquito nuevo que acabo de comprar para que le haga compañía a uno de mis periquitas blancas que tuve. Y bueno, todavía está muy asustado porque lo han cogido con la mano en la pajarería, ha venido del camino, está metido en la jaula esa tan pequeñita. Entonces, todavía está muy asustado. Pero bueno, lo importante que os quería decir es que cuando tenemos un periquito que se asusta mucho con nuestra presencia, lo que tenemos que hacer es irnos acercándonos poco a poco a él. A esta distancia todavía está un poco inquieto de que yo esté aquí. Esté aquí hablando, todavía está un poco nervioso. Tenemos que ver la distancia a la que están a gusto con nuestra presencia. Un poco más lejos. Probamos un poco más lejos. Que a esta distancia ya se tranquiliza. Bueno, ahora estaba nervioso que nunca. Vamos poco a poco. Empezamos un poco lejos. ¿Qué te pasa? Empezamos un poco lejos y vamos viendo cómo se comporta. Y nos vamos acercando poco a poco. Así hasta que veamos que estamos a una distancia en la que no se asusta demasiado y que está cómodo. Entonces no tenemos que pasar mucho rato. Esto no pasa de un día para otro. Muchas veces tenemos que pasarnos las horas muertas sentados al lado de nuestros periquitos, mirándolos, moviéndonos muy despacio cuando estamos al lado suya, para que vayan perdiendo el miedo a nuestra presencia. Luego, tiempo, poco a poco, le iremos ofreciendo comida a través de los barrotes, para que él vea nuestra mano, que se va acercando, pero que no es nada malo, que está ahí la mano quieta, que no se tiene por qué asustar. Este seguramente no querrá comer porque viene todavía asustado de la tienda, pero bueno, yo le ofrezco la comida y se la dejo ahí quieta. Esto en 5 minutos no pasa nada. Muchas veces tenemos que estar con la mano aquí 10, 15 minutos, 20 minutos, lo que haga falta. Mejor si te pones un apoyo en el codo, porque aquí esto cansa. Pero bueno, poco a poco vamos así. Mira, ¿ves? Este ya no se asusta tanto cuando nos acercamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si hacemos un movimiento brusco? Y movemos las manos estando cerca, bruscamente, se asusta. Entonces siempre tenemos que ir muy despacito, acercarnos a ellos. Mira qué rico. Ya he hecho el intento de probarlo. Ya le tengo la mano puesta justo encima de la jaula y no está asustado. Así poco a poco, si empezamos a 1 metro de distancia el primer día, el siguiente día a lo mejor nos dejan acercarnos a medio metro, el otro día a 30 centímetros y así poco a poco. Una vez que acepten nuestra comida a través de la jaula, ya podemos empezar a meterle un poco la mano con comida. Hola, chico. Aquí ven.
Otra cosa que no he dicho es que siempre en las jaulas, sobre todo cuando un periquito nuevo se está acostumbrando a nuestra casa, a donde la situación de la jaula, es importante que la jaula no esté cerca de una puerta donde pueda pasar una persona rápidamente cerca de la jaula. Ellos tienen que estar en un sitio donde desde lejos vean a las personas acercarse a ellos. Para que no se asusten cuando pasa una persona cerca de ellos. No te asustes. Están conociéndose. Voy a intentar meterle la mano con un poco de panizo. Va a ser tontería porque todavía estoy muy asustado. Pero bueno, pues ver lo que hace. Hola. Primero, no le damos nuestra mano, sino que le metemos el panizo directamente. Ni siquiera sé si alguna vez le han dado panizo en la pajarería, posiblemente no. ¿Qué hace ahí metido? Hola. Bueno, así sería muy poco a poco. Los que me digan, bueno, es que tú nunca has tenido que hacer esto porque tus periquitos son papilleros. Lo he hecho ya muchas veces con otros periquitos. Ahora pondré fotos de cuando yo era Harry Potter, cuando era chico, y he domesticado ya muchos periquitos así. Así que a mí me ha funcionado siempre este método, excepto cuando tuve a los padres de mis periquitos actuales, que eran ya adultos y era una pareja. El macho sí se fiaba de mí, la hembra se subía a comer de mi mano, pero nunca me atrevía a sacarlo de la jaula. Entonces, bueno, es importante que sea un periquito solo, mejor, cuando queramos domesticar. Si tenemos 4 periquitos en una jaula, va a ser casi imposible, por no decir que no. Es mejor, si acaso, separar a uno, intentar domesticar a uno, y después intentarlo con otro, así poco a poco. Pero 4 juntos o una pareja junta es más difícil siempre. Así que siempre recomiendo que compréis a lo mejor uno, lo domestiquéis, y cuando ya esté domesticado compréis otro. Que es lo que yo hice con estos 2 periquitos que tuve, Gumi y Midori, y así lo domestiqué, comprando primero uno y después otro. Bueno, aquí le dejo el panizo por si quiere comer ahora. Ahora están los pájaros por las calles llorando. Ven, Tequila. Bueno. Vente aquí. A ver qué hace con ella. Hola. No te asustes. Hola. Mira. Ya está piando por primera vez. Mira. No huele, está muy torpe, no te asustes. Quédate aquí. Bueno, básicamente esto. Estarnos quietos, estarnos en silencio o hablando con una voz suave mientras estén aquí, para que se acostumbren a nuestra presencia. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Poco a poco, con el tiempo, un día un poquito más, un día un poquito más, nos vamos acercando a la jaula y vamos viendo cómo reacciona. Siempre avanzamos lo que él nos deje. Si a esta distancia él se asusta mucho con nuestra presencia, nos retiramos un poco y nos quedamos aquí media hora o el tiempo que sea hasta que él se acostumbra a tenernos aquí a esta distancia y que no le hacemos nada malo. Entonces así con el tiempo pues irá aceptando que somos una parte del medio ambiente que le rodea y dejará de estar tan asustado.
pasa? No pasa nada. Bueno, aquí os dejo. Voy a ver si se van conociendo, aunque ellos no van a vivir juntos. Pero bueno, un saludo a todos y nos vemos muy pronto. Hasta luego.